Bienvenidos a su programa Puente de Opinión. Soy el abogado Héctor Becerra Refice. Y bueno, lo que se pretende en este programa, como siempre, es que usted esté enterado de todo lo que está ocurriendo en el México actual, en el México con un nuevo gobierno, con todos los cambios que se están dando. Para ello, como siempre, para mí es un honor compartir la mesa con el doctor Abel Cruz. Gracias. Y obviamente con la persona que el día de hoy nos acompaña y que estamos de manteles largos a recibir a la doctora Sara Snap. Bienvenida aquí al programa. Muchas gracias. Muchas gracias. El día de hoy vamos a platicar un tema muy interesante que tiene que ver con toda esta parte de la legalización de los cannabis, qué tan buenos son, qué tan malos, los han los han hecho prohibidos totalmente y los han maldecido totalmente, pero ¿realmente son tan malos como dicen? ¿O realmente fue una cultura que nos hicieron ver y que fue toda una generación que nos dijeron eso es prohibido, no lo tomes, no lo fumes, no lo hagas? ¿Qué piensa usted, doctora? Bueno, pues yo claramente estoy a favor de una regulación responsable. Yo también creo que hubo muchos intereses por encima de la evidencia cuando decidieron prohibir la mayoría de las sustancias psicoactivas. No hace sentido de que el alcohol y el tabaco sean legales mientras otras sustancias que en realidad conllevan menos riesgos estén prohibidos. Entonces, están prohibidas. Entonces, en realidad lo que me gustaría ver es que movemos hacia una política que sí está basada en la evidencia. Si hoy estamos hablando de cannabis, feliz de hablar de todas las sustancias psicoactivas, actualmente ilegales porque sí trabajamos con todas, pero en este sentido sabemos que con el tema de cannabis hay muchísimos usos que no han sido aprovechados y que ahora hay una necesidad en el país, no solamente por el espacio político, sino porque hay un mandato de la Suprema Corte bajo el derecho reconocido al libre desarrollo de la personalidad, que cualquier adulto debería tener el derecho a cultivar cannabis en su casa por su consumo personal sin dañar a terceros. Entonces, en realidad ahora estamos en un momento donde el debate ya no es si sí o no regular, sino cómo lo hacemos para que los campesinos y las comunidades que hoy en día cultivan ilegalmente pueden transitar a lo legal y que al mismo tiempo estamos respetando los derechos de las personas usuarias. Yo creo que aquí la parte interesante es la parte política, principalmente, porque nos podemos basar en, obviamente sabemos que el efecto medicamentoso yo creo que está comprobado de milenios atrás, no tan solo en la actualidad. Sí. Desgraciadamente uno de los problemas que nos enfrentamos es la parte económica, social, económica, política y religiosa. ¿Hasta dónde, por ejemplo, hay una hipocresía como clase social para la utilización de sustancias psicotrópicas? ¿Usamos sustancias psicotrópicas? Todos los días la gente toma su café. ¿Respiramos sustancias psicotrópicas? ¿Somos una sustancia psicotrópica caminando? Porque de repente Usted es el doctor. No, por eso lo estoy preguntando, pero a la vez estamos Abriendo pensando sobre eso. Nosotros somos productores de hormonas al 1000. Y uno de los problemas graves que tenemos es que le echamos la culpa a lo externo cuando lo interno es lo que realmente está provocando un estado alterado de conciencia. Que necesitemos estimulantes está bien, pero hasta dónde una sociedad promovida por intereses sociales y políticos promulga leyes. ¿Hasta qué punto es aceptable esto? Claro. ¿Quién es el que mueve todo esto? ¿La parte económica, la parte social? ¿Un país? ¿Quién? Yo digo, hace unos momentos me salté un poquito presentada la doctora su currículum, es muy maestra, interesante. soy maestra, ¿no? Todavía no llego, no voy a hacer un doctorado. Lo que pasa es que lo hice un poquito intencional. ¿Por qué? Porque quiero ir desmenuzando a lo largo de la entrevista o de la plática la parte, porque es un currículum bastante extenso y
Sí, mejor editarlo. Pero no, para efecto de irlo platicando, digo, esto que menciona el doctor Abel Cruz es muy interesante porque, digo, aquí usted tiene la licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad de Colorado en Denver, o sea, todo esto es en un país que nos lleva años luz en la parte de todo esto de la legalización de los cannabis, que es Y que además fueron los que promovieron la prohibición y la Exacto. guerra contra las drogas Y en además son América los, Latina. y además son los que se benefician más con esto. Sí, totalmente. Yo creo En que aquí la vendernos parte armas. interesante es esta, o sea, las grandes potencias son los que han manejado se habla incluso de que la columna vertebral de los Estados Unidos son las drogas. Sí. No están, son las armas, Sí. pero las drogas son la parte fundamental. Es el objeto, digamos. Exactamente. Claro. Ellos a través de las drogas han fomentado grandes revoluciones, entre comillas, izquierdistas en toda Latinoamérica y han provocado una destrucción de los países de una manera brutal. Y los países que en un momento dado se encargan de producir drogas salen peor. Sí. En la mañana estaba yo viendo un documental sobre Atila, que es el azote de Dios, como le dicen, pero como dicen, la historia la escriben los vencedores. Es un libro bastante gordo ese de Y Atila, hablaban por y cierto. decían que uno de los detalles interesantes es que si nosotros viéramos los países antes y después, nos daríamos cuenta hasta qué punto las drogas han sido las causales de que un país se destruya o se construya. Claro. Y en un momento dado esa construcción o destrucción de un país se puede dar en base precisamente a las drogas. Bueno, yo diría al enfoque que tomamos hacia las drogas, no tanto las drogas, porque es una cosa también de realmente ir como separando cuáles han sido los daños por el consumo de las drogas y los posibles beneficios que pueden tener, porque también si uno piensa en nuestros celulares, Steve Jobs atribuye mucha de su creatividad al consumo Por de LSD, supuesto, ¿no? por Entonces supuesto. también hay todo ¿cuáles han sido eso del consumo? Y del otro lado, las políticas. Cómo las políticas han generado daños para algunos países y beneficios para otros. Sí. Estados Unidos ha utilizado una guerra contra las drogas y la prohibición para poder justificar bases militares, intervenciones, desplazamiento y despojo de comunidades para poder de ahí hacer industrias extractivas de minas, como que Claro. una gran cantidad de cosas. El asunto es que hablamos de la parte económica y si nosotros sacamos el dinero de Estados Unidos de las drogas se quiebra Wall Street. Pues Está- eso era está una de las... comprobado. Una Está de las comprobado, ¿eh? Sí. Y eso es en En todos una los serie países, hablan de es uno eso. de los detalles. En muchas, y hay libros, muchísimos libros donde escriben de eso. Sí. Si la política se basa no tan solo en la parte política. Los políticos sabemos quién guían a los políticos. Lo que a mí me gustaría es que nosotros entonces dejamos de poner los muertos y que podemos transitar a que hoy en día cómo se distribuyen los recursos en un mercado ilegal no es muy parejo. Entonces Claro. la mayoría se queda en los países de distribución, Estados Unidos, Europa, mientras en los países que cultivan o procesan, que es México, Colombia, Afganistán, ¿no? Como que Burma y Laos, toda esa parte, esos recursos no quedan ahí. Por ejemplo, todo el mercado de cocaína en el mundo, solo el 3% de esas ganancias se quedan en A ver, Colombia. la cosa es muy Imagínate fácil. cómo sería Sí, Colombia. la cosa es muy fácil, nada más calculamos de cuánto cuesta ¿Cuánto cuesta un kilo de cocaína, por ejemplo? Hablando, no vamos a hablar de cannabis, pero hablando de cocaína. Depende de dónde lo Un estás kilo de comprando. cocaína, por ejemplo, en Colombia cuesta $3,000. Un kilo, no, perdón, esto ya viene, eso está ya, Sí. bueno. Un kilo de cocaína en Culiacán cuesta $7,000. Un kilo de cocaína en Los Ángeles cuesta $25,000. Un kilo de cocaína en Chicago cuesta $35,000. Un kilo en Nueva York cuesta cerca de $55,000. Sí, si lo llevas a Australia. Un kilo en Europa cuesta $355,000. Sí. Bueno, ahí entra lo que dice. En un momento dado. Digo, son eso es tomando en grandes cuenta que lo van a volúmenes. vender por gramo, no Claro. por kilo. A eso me Entonces, refiero. sí, a pero, eso me refiero. sí, Pero ellos no hay pueden más. venderlo de esa forma. Ahora, aquí la parte interesante de esto, en relación, por ejemplo, a lo que es en su libro del diccionario de las drogas, ¿hasta dónde nosotros somos un mundo en drogadicción constante? Necesitamos de los estimulantes constantes
para funcionar. Necesitamos el azúcar, el café, la sal, la carne, y todos son estimulantes, pero son estimulantes que no son tan directos. Estos son momentáneos que nos suben y nos bajan. Ujú. ¿Hasta dónde nosotros podemos? ¿Hasta dónde podemos? Si es la pregunta con la que nos iríamos a corto. Claro, ahorita Ya vamos están a moliendo acá. ¿Hasta dónde, por ejemplo, podemos establecer una legislación adecuada que beneficiara a un país? Y Ya no estamos tanto- preparados, porque la educación que respecto del consumo de cannabis, pues no, muchos no sabemos bien esa parte, ¿no? Exactamente. Bueno, llevamos 100 años de la prohibición. Tenemos que pensar si estábamos preparados para eso. Claro. Sin embargo, un estado, bueno, muchos estados decidieron, vamos a intentar prohibir. ¿Cuáles han sido los impactos de esa prohibición? El consumo sigue aumentando, la producción sigue aumentando, los daños siguen aumentando. Entonces, ¿funcionó o no funcionó? Entonces, si estamos preparados, no. En las- Estábamos preparados hace 100 años a implementar una política pública real, Pero ¿por qué que fue la sí lo hemos prohibición? hecho con algunas otras sustancias de, por ejemplo, uno no puede, yo puedo tomar alcohol y manejar, pero solo puedo tomar cierta cantidad. Yo podría tomar tal vez una cerveza, tal vez usted 2 porque eres Claro. más grande, ¿no? Sí, sí. Pero, y te hacen la prueba. En el tema, y si llegas a un alcoholímetro, entonces ha sido una medida de reducción de daños, donde no vamos a prohibirlo, pero vamos a crear criterios alrededor de eso. Poner tu cinturón en el coche. Son todas esas medidas. Más gente mueren de... Digo, hoy en día en México, la violencia es lo que más está afectando a hombres jóvenes. Es la primera causa de muerte para hombres jóvenes. No es el consumo de una sustancia. Entonces, yo creo que estábamos preparados, deberíamos haberlo hecho hace muchos años. No lo hicimos, entonces cada vez no es de que vamos a educar y de ahí vamos a regular. Regulamos para que al mismo tiempo hay estrategias Se vaya paralelas. creando la educación. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta aquí en Puente de Opinión y bueno, pues ya se empiezan a encender los motores, por así decirlo, ¿no? Digo, aprovechando la parte del currículum de la maestra Sara Snap, también veo que está la maestría en políticas públicas en la universidad tan prestigiada que es la Universidad de Harvard, donde obtuvo una beca completa. Actualmente es consultora con Acción Técnica Social en Colombia, X Justicia y Grupo Calus en México y la Drug Policy Alliance en Estados Unidos. Sí, tengo una organización en realidad aquí en México que se llama Instituto RIA y ahí hacemos mucho del trabajo de incidencia e investigación. Esto de las políticas públicas, ¿qué se podría implementar para poder educar a la gente respecto al consumo legal de los cannabis? Pues creo que eso es el reto y también la gran oportunidad que tenemos en hacer una regulación completa de la planta. Tener una prohibición ha significado que hay menos investigación, hay casi nada de investigación en México, hay algunas universidades, la UNAM principalmente, que hace investigación sobre los cannabinoides. Sin embargo, hay otros países donde sí han avanzado en la investigación, como Israel, Canadá y Estados Unidos. Pero entonces ha impedido la investigación, ha impedido un acceso de productos de calidad y al mismo tiempo ahora en México estamos viendo una gran demanda. No solo para poder, y ya lo platicamos un poquito aquí, no solo para fumar marihuana, ¿no?, en un porro o algo así, aunque hay una demanda para eso, sino que ahora hay todo un nuevo sector que seguro, como el doctor sabe, que quieren consumirlo porque tienen algún padecimiento, porque quieren ayuda en dormir, porque han escuchado que el CBD puede ayudar en ciertos casos. Y creo que el primer momento en la historia mexicana, uno de los momentos claves en la historia mexicana alrededor de este tema fue el caso Grace Elizalde de Monterrey, que yo la fui a visitar
para conocer la familia y de ahí sacar su historia al público. Ahora ella lleva 4 años tomando CBD y aceites de cannabis. Ella tiene epilepsia y bajó sus convulsiones de 400 convulsiones al día a veces tiene días sin convulsiones. Eso ha cambiado no solo su vida, sino la vida de su familia, ¿no? De cómo se pueden relacionar, de sus 2 hermanas. Entonces, creo que ya hay un interés, hay una curiosidad, y lo que ha faltado es una regulación, porque entonces la gente está comprando en un mercado ilegal, donde no tienes seguridad sobre la calidad de los productos, donde salen muchas noticias falsas, donde no sabes donde muchos de los productos están siendo importados desde Estados Unidos a México, y eso eleva los costos y no se hace accesible a las personas. Al mismo tiempo tenemos entonces yo creo que esto ya está sucediendo. La gente nosotros desde Instituto RIA damos cursos sobre cannabis. El año pasado hicimos 3 cursos, son de 40 horas, entonces una inversión de tiempo y dinero para las personas, pero hemos llenado cada curso porque la gente tiene interés, quieren saber de esto, quieren emprender en esto cuando sea legal. Algunos ya tienen sus negocios o han sido cultivadores ilegales, y ahora están buscando cómo pueden realmente hacer esto de una mejor manera. Al mismo tiempo, el gobierno federal está implementando su Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, que creo que es su esfuerzo para decir, bueno, sí se va a regular por el mandato y la jurisprudencia de la Suprema Corte, y al mismo tiempo vamos a implementar una estrategia contra las adicciones. En esa estrategia y en la campaña Juntos por la Paz no están hablando tanto de cannabis, porque también sabemos, sino de otras sustancias. También sabemos que las personas que consumimos cannabis es menos del 10% los que desarrollamos algún tipo de uso problemático que afecta negativamente nuestra vida personal o profesional. La mayoría de nosotros, yo obtuve una beca completa a Harvard, por eso fui. He fumado cannabis casi 15 años, mucho tiempo, varios años, y siempre he podido medir mi consumo. No ha sido algo negativo en mi vida, más bien me ha traído muchos beneficios. También entonces es algo donde la gente ya se siente más cómodo en salir del closet psicoactivo y poder hablar de un consumo responsable y entre familias, hacer ese tipo de cosas. ¿Pero cómo se pudo autorregular ese consumo? O sea, a ya base de experiencia, digamos. Sí, digamos que los usuarios... ¿Cómo autorregulamos nuestro consumo de alcohol o de café? Con experiencias. Con experiencia, con información. Pero sí te dan por ejemplo, si yo excedo el nivel de alcohol, pues me viene una resaca impresionante, que a lo mejor no sé si no voy a querer volver a saber nada de esa parte, o puede ocasionar un accidente de tránsito o algo. Pero entonces, ¿sería esa la forma adecuada o podemos No, yo creo que hay mejores maneras de hacer campañas y educación sobre drogas y sobre cannabis específicamente. Desafortunadamente nuestras instituciones y las escuelas no han puesto las pilas para hacer eso, porque algo que sucede mucho en las escuelas es que tú le dices a los jóvenes, marihuana es mala y si la fumas, pues probablemente vas a matar a tu abuela y te vas a hacer como que cosas horribles van a suceder. Lo hacen más que gustosos. Lo hacen, se ríen mucho, se coman su comida chatarra, se toman su refresco y dicen, pero me la pasé bomba. Entonces, si me mintieron sobre esa sustancia, probablemente me mintieron sobre todo lo demás. Y eso crea una desconfianza entre las instituciones o las escuelas y los jóvenes. Entonces, es de decirles la verdad. Es de que algún día, cuando nuestros hijos nos preguntan, digo, mi hijo seguro me va a preguntar desde muy temprano porque ando en estas cosas, y en mi casa no prohíbo, él sabe que es una cerveza, entonces también él entiende que es para adultos y que es para niños, pero uno tiene que empezar, cuando un hijo le empieza a preguntar, decirles la verdad. Sí, esto sí puede ser divertido, pero lo mejor para el desarrollo de tu cerebro es esperar. A ver, aquí una de las cuestiones interesantes es esta. Hemos dicho hasta el cansancio que la parte fundamental en el desarrollo de una sociedad es la educación de la sociedad.
tiene que ir aparejado todo lo que es una legislación adecuada sobre el uso y regulación de cualquier droga psicoactiva, hablando específicamente de la marihuana. Probablemente no sea tan adictiva como otro tipo de sustancias, Como el alcohol. por ejemplo. Probablemente no destruya tanto como otras sustancias, como el azúcar. Probablemente tenga efectos benéficos mejores que no tienen otras sustancias. El único asunto es que la demonización que se hace de X sustancias, en el caso de los cannabinoides, por ejemplo, el caso del THC de la droga, no se nos informa. Y en un momento dado, yo como padre que no sé nada, yo le puedo decir a mis hijos que no fumen. Sí. Les puedo decir a mis hijos que no tomen. Y les puedo decir muchas cosas, pero nada más como una prohibición. La prohibición trae aparejado el despertar de una curiosidad. Y esa curiosidad los va a llevar a probar. El problema es que no saben ni qué demonios están probando. Bueno, por eso invitaría a los papás también a educarse. A eso voy. Dentro de la legislación que se está haciendo, por ejemplo, no está contemplando la de la parte educativa. Y perdón, yo conozco de esas cosas. Yo leí completita toda la iniciativa desde hace 12 años aproximadamente que empezaron ya a meterlas de manera cotidiana, hasta la más reciente de Mario Delgado. Aquí la parte interesante es esta, no están metiendo educación. Y la educación no se puede dar solamente desde casa. ¿Por qué? Porque no se tienen los conocimientos adecuados. Y a lo mejor habrá gente que la consuma, pero no sabe lo que es educar en el empleo de la cannabis. Pero yo no no, sabe, yo no estoy en contra de la educación. No, perdón. No, está bien. No, yo no estoy diciendo porque que siento que me lo está echando es como... No, yo estoy puntualizando. Sí, hay una diferencia enorme. Si estuviera echando también boca, hay una diferencia entre lo que pones en una ley y lo que haces como política pública. El asunto pública. es sí, pero el asunto es esto. Como política pública se pone a implementar normas de educación. Y es lo que no están haciendo. Ese es uno de los problemas Pero por graves. eso acabo de hablar de la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones, porque creo que eso es herramienta del gobierno federal para acompañar una regulación. Pero el problema es que no lo están haciendo. Porque no tenemos la regulación. Porque nosotros como sociedad no lo estamos exigiendo. Hay una diferencia enorme. Yo lo estoy exigiendo todos los días. Pero hay que irse allá donde se hacen las leyes. Gente que están plantados frente al Senado cada semana. Sí, pero nada más van a oír. Perdón, y van a gritar. Perdón, yo he estado metido en esas cosas. Disculpen. Ya se está, digamos, sí. aquí, calentando más los motores, digamos. Yo creo que son las luces. Damos una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos aquí de vuelta y bueno, sigo platicando un poquito de la doctora y bueno, el tema obviamente que el día de hoy nos ocupa. La maestra también estuvo en la parte de, a ver, es que aquí esto ya se movió, pero bueno, también ha sido referente a nivel nacional y regional. Frecuentemente ha escrito y ha dado varias ponencias sobre el fracaso de la política actual, la reforma a nivel local, nacional, internacional y la regulación de los mercados, y además es autora del Diccionario de Drogas publicado en el año 2015. Por lo que entiendo aquí, la maestra nació en la Ciudad de México, pero bueno, toda su vida... Veracruz. Coatepec, Veracruz. Bueno, nació en México, me refería a país, pero no es la ciudad. No la ciudad, no. Yo soy de Coatepec. En México, criada en Estados Unidos y actualmente vive en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, aquí la parte de lo educativo, ¿no? Que habíamos platicado ahorita. También a mí me salta, además de ese tema, me salta la duda, y más que la doctora, pues bueno, conoce mucho la parte de Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué participación debe de tener el Estado mexicano con respecto a este tema? No tanto en la parte educativa, sino el control de la regulación de venta de los cannabis como tal. Ellos tendrían que decir quién vende, quién no vende, qué precio no, qué precio, o dejar
que la iniciativa privada se meta y ellos se autorregulen? ¿Qué pasaría en todo esto? Yo creo que aquí hay o muchos ejemplos. Ujú. Hay países, por ejemplo, en los que el regulatorio está dado por el gobierno al 100, como es Uruguay, por ejemplo. Está regulado por allá y están atorados. Están atorados. O sea, no avanzan ni para atrás ni para adelante en la parte de investigación, en la parte de venta y todo lo demás. Y nos vamos a otras partes como Estados Unidos, donde hay una libre. Nada más que no se ponen de acuerdo tampoco porque la federación, la cuestión federal dice que no. Algunos estados dicen que sí, o casi la mayoría dicen que sí, pero la federal dice que no. Y nos vamos a Canadá, donde el gobierno federal es el que está regulando todo. Y yo creo que aquí la parte interesante, nosotros lo que proponíamos o lo que yo propuse en un evento que hubo en el Senado, era que, ¿por qué no el gobierno mexicano regula todo lo que es venta? Pero la venta directa, la distribución y todo se lo dejara a los particulares. Claro. Se necesita una infraestructura brutal que se llevaría a ser una segunda Secretaría de Salud para poder tener un buen control. No la tienen, ni tienen la capacidad, ni tienen la gente, Y ni tienen menos los en época de conocimientos. austeridad que estamos viviendo, Pero ¿no? aparte, para regular un producto de esta índole se requiere tener conocimiento sobre y no lo tienen. Ahora, ¿qué gran ventaja llevan otros países, por ejemplo Israel, en la parte de investigación? Es una cosa maravillosa. Están haciendo una investigación súper completa. Allá pueden consumir en algunas partes y no tienen tanto problema, pero tienen dinero para hacerlo y tienen los mecanismos adecuados. Aquí no los tenemos. Bien. Yo sigo insistiendo en esa parte y era la pregunta. Aquí la parte interesante es esta. Tiene que ir equilibrado todo desde la parte educativa para la población en general, porque generalmente a veces lo que hacemos nosotros nada más irnos a la parte regulatoria y se acabó. ¿Quién la vende? ¿Quién la compra? Y todo y se acabó. No, ¿por qué no nos educan primero? Y en lugar de decirnos está prohibida, que nos digan está regulada. ¿Por qué no nos educan mejor y decirle, a ver, los efectos secundarios de esto es esto? A ver, el que te tomes, el que te fumes un porro, estás fumando THC. El que te tomes unas gotas con CBD tiene estos efectos, pero no estás consumiendo THC. Pero apréndelo. A una persona llega y le dicen, a ver, te vas a tomar este producto para combatir procesos de desmielinización, por ejemplo, en casos de esclerosis lateral amiotrófica, por ejemplo, por mencionar algo, en complicaciones de artritis, en complicaciones de cáncer, en complicaciones de procesos de tipo, ¿cómo se llama? Medicación anticancerosa. Ujú. Y nos dan esos medicamentos y que nos digan, te puede servir para esto, pero no es una droga. No está teniendo los efectos del THC. Y que nos educaran de esa parte. Yo es en lo que siempre lo estoy moliendo. Si vamos a hacer leyes, bueno, vamos a hacer leyes que en un momento dado me lleven a entender lo que voy a hacer. Que nada más hablamos de la parte regulatoria, pero como siempre nos olvidamos de la gente. Maestra, ¿algún comentario? Sí, yo creo que algo que es importante recordar es que este mercado ya existe. No estamos en realidad creando un nuevo mercado. Probablemente se va a expandir porque hay personas que la legalidad es muy importante, entonces eso cambiaría su relación con la planta, pero es importante saber que esto ya existen redes de distribución, ya existen cultivadores, ya existen personas que están haciendo aceites, ya existen pacientes que están cultivando para poder asegurar la calidad del producto que esa persona está. Conozco muchos, cultivan en un cuarto, bajo luces, con semillas compradas, con genéticas que ellos conocen, que ayudan en sus padecimientos para ellos o algún familiar, hacen, y hoy en día en este mercado ilegal es la única forma de realmente asegurar la calidad del producto para esa persona como paciente. Entonces, la gente, yo creo que muchos no están esperando a que el Estado los eduque, sino que ellos buscan su propia forma de educarse. Es una cosa los papás que no saben cómo tener esa conversación con sus hijos, creo que eso es otro sector, pero las personas que ya quieren o están consumiendo,
hacen la investigación, ven documentales, ven videos en YouTube sobre cómo hacer extractos. Hay redes de pacientes en todos los estados y yo me contactan para que pueden saber cómo pueden ayudar a fomentar algo para que no estén en la ilegalidad. Entonces eso está sucediendo, de que requiere mucha más educación sobre de que hay más de 100 cannabinoides que no hemos estado investigando, hemos estado muy enfocados en THC y CBD cuando hay muchos más, y el THC tiene muchos usos medicinales también, y en realidad lo mejor es una medicina que tiene toda la planta y que no es nada más un cannabinoide aislado. Entonces creo que eso es algo que se tiene que ir socializando, y se va a ir socializando cuando ya no tenemos, mientras vemos cómo va aumentando el debate público sobre este tema, vemos al mismo tiempo un cambio en la opinión pública, y eso es porque la gente tiene más conocimiento. Entonces ahora ellos están respondiendo basado en la evidencia que hemos estado promoviendo, y no solo en el estigma que el status quo había promovido por más de 100 años. A ver, pero una pregunta nada más. Iba a terminar con lo de regulación. Sí, una pregunta nada más. ¿De veras así es la forma de educar? ¿De veras era la forma de prohibir? No. Es que no funcionó. No. Entonces, es yo que estoy intentando hacer frente a medios, que ahora más, ya los medios nada más están es de una acuerdo. Pregunta. El problema es ese, que es que esa fue la forma de prohibir. Ese fue el problema. Están repitiendo el mismo esquema, o sea, te prohíbo y se acabó. Y ahora sí, ten toda la información. ¿De veras todo lo que sale en internet y esas partes es lo adecuado? O sea, yo estoy de acuerdo con muchas cosas, pero si no aprendemos a educar a la gente, volvemos a caer en lo mismo. No creo que es lo mismo. Aquí la parte interesante, ¿por qué no establecemos normas de educación? ¿Por qué no establecemos por medio del gobierno, por ejemplo, que nos eduquen para aprender? Yo creo que no tiene de malo. Y que el gobierno, por ejemplo, está diciendo que va al Instituto Nacional de la Cannabis, por ejemplo. Entonces ahí, ¿perdón? No, adelante. Sí, están haciendo, por ejemplo, el Instituto Nacional de la Cannabis. ¿Por qué no establecer una especie de escuelas para eso? Y que las normas se hicieran de educación para que aprendiéramos a aprender. Si en un momento dado habrá a lo mejor asociaciones serias como la suya, por ejemplo. Existe la Comisión Nacional contra las Adicciones, existe el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones. ¿Y de veras lo están haciendo? Y existen tantas instituciones públicas que justo su mandato es educar sobre estos temas. De que no lo han podido hacer bien, eso, perdón, yo exijo que lo hagan bien. Hasta ahora están poquito a poquito cambiando las cosas. CONADIC sí está cambiando. El nuevo comisionado creo que está haciendo un trabajo mucho mejor, Gadi Savicki, que el anterior, que el doctor Mondragón y Calvo. Yo creo que sí hay cambios que están sucediendo, pero eso no es lo que ahorita estamos planteando en esta mesa. La mesa era cómo se puede regular un mercado, cómo se puede educar feliz. Lugo y las drogas es un youtubero que ayuda muchísimo en educar sobre drogas. Hay campañas que podemos poner como a discusión donde funciona cómo realmente hablas de drogas. Pero ahorita la pregunta era, ¿cómo México va a regular este mercado? ¿Cuál va a ser el papel del Estado mexicano? Sí, si quiere, por razón de tiempo tenemos que ir a un bloque comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso y bueno, se quedó en el uso de la palabra. Sí, perdón. La maestra, para platicar esto de la regulación. Sí, como bien dijo el doctor, hay modelos muy diferentes alrededor del mundo. Bueno, Uruguay y Canadá son los únicos países que han regulado para uso adulto completamente, y 11 estados en Estados Unidos. Y hay más de 30 y tantos estados en Estados Unidos que han regulado para uso medicinal, pero también hay un espectro desde solo CBD a sí comprar la flor en dispensarios. Entonces, si México decide tomar este paso, y México ahora tiene hasta el 30 de abril para aprobar una ley en las dos cámaras,
seríamos el tercer país en regular el mercado para uso adulto. Y en ser el tercer país seríamos el primer país que era un país de producción ilegal masivo. Canadá también producía mucho ilegalmente, pero para un mercado interno, y nosotros hemos producido principalmente para exportar. En México somos el primero o segundo país productor de cannabis en el mundo, después de Marruecos, ilegal, y somos el tercer país de producción de amapola ilegal, aunque hay 19 países que producen amapola legalmente. Entonces, México, creo que para nosotros la propuesta desde Instituto RIA y desde una coalición que tenemos con más de 15 otras organizaciones, que se llama Regulación por la Paz, hemos propuesto que sí haya un instituto de algún tipo que puede supervisar este mercado, entendiendo que la COFEPRIS en estos últimos años no ha hecho un gran trabajo en poder promover y en poder realmente responder a los amparos que les han llegado, además de que pues, nunca hicieron el reglamento que tendrían que haber hecho con la ley de 2017 de cannabis medicinal. Entonces, sí creemos, como bien dijo el doctor, que como no ha existido dentro del gobierno una especialización sobre esto, que sí necesitamos que haya un instituto que puede promover esto con la especialización que tenemos muchísimos, porque hay muchísima gente que sí están especializados en esto y médicos que han estado formados en esto tal vez en otros países o desde su propia experiencia, y que buscamos que esas son las personas que pueden formar parte de este instituto. Y que en realidad donde el Estado tiene que tener una presencia sí es en todos los aspectos, como cualquier producto que tiene riesgos, pero no es una sobreregulación. Yo creo que el gobierno no debería fijar un precio. Yo creo que el gobierno no debería ser el único comprador y de ahí distribuidor de la sustancia, de la planta. Yo creo que sí una cosa que tenemos que hacer es ver cómo México, y tenemos los mecanismos jurídicos, puede restringir las licencias al sector social. Ejidos, propiedades comunales, sociedades cooperativas y pequeños propietarios, porque si no, las empresas canadienses están muy listos para venir, comprar todo el territorio mexicano y cultivar aquí y extraer todos los recursos que tenemos para poder venderlo en otros lados. Se supone que el 25% de toda la legislación habla del 25% de todos los permisos que se van a dar, se le darían a las personas que están siendo afectadas, a los cultivadores y todo, que están siendo afectados por este tipo de situaciones. ¿Qué tal si doy una licencia de 1 hectárea a un campesino y doy otra licencia a una empresa que tiene 100 hectáreas? ¿Eso es 1 y 1? ¿O es...? ¿Me entiendes? En realidad no está muy claro en ninguna de las iniciativas que se ha presentado. Yo también he leído todas las iniciativas. Yo, en realidad, lo restringiría completamente al sector social. Yo empezaría con un mercado más restringido para poder irlo abriendo con el tiempo y no pensar, lo vamos a abrir completamente y después lo vamos a ir cerrando al campo mexicano. Una de las prioridades de este gobierno es el desarrollo económico para zonas rurales, y esto es una manera de tener un gran impacto para esas comunidades. Entonces, sí sería permisos para el cultivo y sí es posible privilegiar al sector social, sí, que está definido jurídicamente en la Constitución, ¿no? Entonces, una ley puede decidir los permisos para el cultivo y la siembra sean exclusivamente para ellos, y así tú eres una empresa y quisieras entrar al mercado, tú compras la materia prima de esos grupos y puedes procesar, transformar y al final vender o exportar el producto. Y que no hay integración vertical para empresas, que eso entonces significa que ellos no podrían tener todas las licencias como empresas, sino que te enfocas en 1, 2 o 3 actividades. Entonces, el instituto es realmente que va a tener que ir cortando eso. Creo que los únicos que tendrían el privilegio de una integración vertical serían el sector social. Entonces, si tú eres parte de un ejido, yo feliz como usuaria de que un ejido en Guerrero puede cultivar, procesar y me lo vende en La Condesa o en Coyoacán.
que ellos tengan la posibilidad de realmente generar las ganancias de este mercado que ya existe y que no han podido A aprovechar. ver, las leyes lo que están proponiendo no es eso. Lo que están No, proponiendo yo es... lo estoy proponiendo, por eso lo Ah, dije. bueno. Yo. Lo que están las proponiendo es que el coaliciones. 25, no, es lo que dijo, que se había visto lo de la propuesta que habían hecho de ley. Lo que están proponiendo en la propuesta de ley es que el gobierno controle toda la producción. En el de Mario Delgado, Sí, en el de Mario pero Delgado. ese no está de discusión. Hay un predictamen y un anteproyecto que la Comisión de Justicia del Senado presentó el 7 de octubre y esa es la discusión. Ese es el que van El a de Mario proponer, ¿o Delgado, no? No, es el que van a proponer, el que van a, lo que la Corte propuso y que fue difiriendo para el 20 de abril. Y la después Corte de no esto, propuso nada. no, la Corte ordenó, ¿sale? Sí, el 30 de abril. Sí. Lo que están proponiendo ellos es lo que yo les decía que para mí era lo más adecuado. El Estado sí tiene que controlar la producción. Lo Sí, que no debe estoy de de acuerdo. controlar, lo que deben de distribuir son los empresarios externos, todo lo que es la distribución. Y eso es lo que están haciendo en muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, cuando se inició la producción de amapola, forzosamente el 20% de toda la producción agrícola de Estados Unidos tenía que ser de cannabis. No entiendo. Y dos Dijo presidentes... sobre amapola y después sí, sobre cannabis. Cannabis, Ok. de marihuana. Ajá. Había dos presidentes que eran los que tenían grandes extensiones de esto en Estados Unidos, en los tiempos de los 3 estados apenas. Bueno, en México lo que están haciendo es esto, lo que quieren es que el Estado produzca y los particulares, que es lo que se propuso, se encargaran de la distribución. Entonces aquí la parte interesante es esta. Ahí el chiste de todo son las leyes secundarias que van a sacar a partir del 20 de abril. Ese es el asunto ahí. Entonces, si lo van a hacer de esa forma, para mí es lo adecuado. El único problema que yo le veo, y eso es lo que lo que para mí sería lo adecuado, es quién lo va a distribuir y cómo lo van a distribuir. Y ahí entra todo lo que es la parte legislativa. Ya, vamos a una pausa comercial porque nos están haciendo aquí corte comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso aquí en Puente de Opinión, en este último bloque de este programa que, pues, realmente sí es un tema controversial. Finalmente, los cannabis, surgen muchas dudas de quién controlar, quién distribuir, cómo educar, digamos, toda esta parte. A mí me surge también una duda muy en lo particular. Hay países que ya van más adelantados que nosotros en el tema. De ahí, las personas que consumen los cannabis, ¿existe todavía el mercado negro? A pesar de que ya está la legalización, digamos, de los cannabis. Sí, no, ¿qué ha Sí, pasado? no, sí existe un ¿Cómo lo mercado podemos ilegal. prevenir para buscar En todos lados, perfeccionar? por Sí ejemplo, existe un incluso en mercado Estados ilegal Unidos cuando se porque abrió, siempre... cuando bueno, se abrió ajá. en Estados Unidos la parte de legalización, por ejemplo, en algunos estados, se consumió toda y tuvo que salir un mercado negro nuevamente a surtir. En Uruguay es exactamente la misma cosa. Ese es el problema. Que no, aparte de la regulación, siempre va a haber un mercado negro. En México, por ejemplo, el mercado negro es de 4 a 7 mil millones de pesos. Okay. Y es una cosa bastante fuerte, y en un momento dado, si no entendemos esa parte, el Estado tiene que ser un Estado muy fuerte para aprender a regular. ¿Y cómo podemos, digamos, estamos en la parte de que nos eduquen? Uh-huh. A mí me surge la inquietud de que se puede dar un aumento de consumo porque a lo mejor se puede poner como de moda. O sea, muchas ¿Sabes veces... con quién? El grupo que más aumentó su consumo en Canadá desde la regulación han sido adultos mayores. Adultos mayores. Sí, Okay. no han visto un aumento en el consumo de jóvenes, sino que han visto que personas entre 50 y 70 años están consumiendo más. Y esa es la población donde nos preocupa eso, pues no tanto. Probablemente también, y hubo un estudio que salió ayer,
sobre, por ejemplo, el consumo de opioides de prescripción en Estados Unidos donde hay acceso a cannabis medicinal, baja sustancialmente, porque entonces la gente usa cannabis para aliviar el dolor en vez de tener que ser prescritos medicamentos derivados de dañan algún opioides. órgano, finalmente, Sí, los no, otros. entonces, y también si piensas en las pastillas que uno tome para dormir o porque me duele la rodilla, entonces, como en esos lugares se ha visto que se ha aumentado el consumo, pero en cierta población adulta, pero no en los jóvenes. En realidad, por ejemplo, en Colorado, el consumo entre jóvenes es más bajo en Colorado que en promedio el resto del país, donde no hay una regulación. Si piensas en Holanda, que desde las 80s han tenido los coffee shops, entonces significa un acceso mayor. Los jóvenes de Holanda consumen menos que los jóvenes de Francia o Alemania. La prohibición no causa un aumento o una disminución en el consumo, y la regulación lo que ha aumentado es en adultos mayores. Siempre en estos lugares ha existido un mercado ilegal porque toma tiempo transitar de lo ilegal a lo legal. Uno no puede pensar que solo porque pongo dispensarios, y en Canadá esto ha sido un problema, pongo dispensarios, pero los precios son altos, que la persona entonces va a dejar de comprar de la persona a quien ha estado comprando por años y con quien tiene confianza y un buen producto, y que probablemente la persona viene a tu casa a vendértelo en vez de que tienes que salir, que la persona al día siguiente va a cambiar sus hábitos. Entonces es una transición que tiene que suceder. Y en Uruguay la transición por la sobreregulación de que el Estado va a ser el que distribuye, se tardaron más tiempo en que las farmacias estuvieran vendiendo cannabis para uso adulto. Sin embargo, los clubes canábicos funcionaron muy bien, el autocultivo funcionó muy bien y la gente transitaron. Solo en esos primeros 3 años el gobierno estima que $10 millones, que para ellos es mucho porque son 3 millones de personas, $10 millones no llegaron al crimen organizado y al mercado ilegal de cannabis, sino que estaba en el mercado legal. Entonces es de ir bajando el porcentaje de los que acuden al mercado ilegal y los que están entonces ahora acudiendo de otra forma a un mercado legal. Y para mí, por eso, 3 vías de acceso son fundamentales. Sí tienes que permitir el autocultivo sin un registro, para que cualquier persona puede tener adulta, puede tener plantas en su casa, porque eso es el contrapeso al mercado ilegal, inmediato, al día que publican la ley en la Gaceta. También los clubes canábicos o las asociaciones canábicas, que ellos solo tienen que cumplir con los requisitos de una asociación civil, que todavía sigue siendo pues ir con un notario, hacer tu registro, etcétera, etcétera. Claro. Pero que así eso hace un contrapeso al mercado ilegal. Y finalmente, ya cuando se ha armado esta burocracia que va a ser necesario para dar permisos y dar licencias, entonces sí un mercado regulado, donde hay dispensarios y las personas pueden ir a comprar, donde no hay ciertas formas de publicidad, hay ciertas restricciones que claramente todos queremos, pero hoy en día una persona joven tiene mucho más acceso que una persona adulta a las sustancias psicoactivas, incluyendo cannabis. Y eso es lo que queremos revertir. Que sean los adultos que tienen el acceso y que hay leyes muy claras sobre es que no se puede dar a menores de edad, ¿no? Y que hay reglas que ponemos en la mesa y hoy en día no existen eso y entonces hay mucha confusión, pero es muy posible regular eso y también porque la otra pregunta que siempre hacen es si esto va a tener un impacto en la violencia o en las cifras que nos preocupan más como sociedad, y donde vamos a tener un impacto va a ser sobre las cifras de corrupción, sobre el dinero que llega al crimen organizado, sobre el dinero que gasta el gobierno y las autoridades en perseguir a usuarios, en la extorsión que sucede cotidianamente entre policías y usuarios. Y entonces en todo eso va a tener un impacto en la violencia que ha ejercido el Estado en contra de comunidades que cultivan, en contra de personas usuarias. En todo eso va a tener un impacto, pero esto es una de las intervenciones de muchas que se va a tener que hacer en la construcción de paz. Tenemos que pasar por un periodo, digamos. Es esto
más justicia transicional, más mejor investigación por parte de policías, más una mejor investigación a los delitos de alto Mejores impacto. políticas públicas. Y empezar a quitar las tasas de impunidad que tenemos. Entonces, esto es una de muchas cosas que tenemos que hacer, pero sí va a tener un impacto, porque en México solo vamos a poder ir por porcentajes. No va a haber ni una sola política que va a cambiar drásticamente. Y en todo eso va a haber el cambio cultural, educativo que vamos a necesitar. Pero eso toma tiempo. Claro. Y ahora ya la jurisprudencia lo ganamos el año pasado. El primer caso fue el 2015. Entonces, en realidad, hemos recorrido ya un camino largo. Y ahora es ya hora que las y los legisladores actúan en el siguiente periodo legislativo. No hay tiempo, no tienen que esperar. Existen todos los expertos nacionales que necesitan opinar sobre esto. Y en realidad las y los legisladores deberían hacer una ley que privilegie a México, no a las empresas internacionales. Y eso es lo que nosotros, desde la coalición Regulación por la Paz y RIA, hemos estado impulsando. Bien, un último comentario porque nos quedan escasos minutos. Sí. Se lo llevó todo. No, es cierto, no. Yo creo que la parte interesante de todo es entender que sí es necesaria una regulación, pero una regulación que tome en cuenta todos los sectores de la población. No es solamente una regulación que tome en cuenta exclusivamente a la parte gubernamental. Bien. Es importante que se tome en cuenta a la gente, es importante que se tome en cuenta que me eduquen para consumir, o que me eduquen a mis hijos para si pueden o no, o que me eduquen a mí. Si no nos educamos en todos los aspectos, vamos a tener problemas. Ejercer políticas públicas es importante. Se tienen que educar, por ejemplo, la policía, como decían hace un momento, de no criminalizar a la gente. Tenemos que educar a los ministerios públicos que no están educados. Tenemos que educar a toda la sociedad para que en un momento dado veamos cuáles son las verdaderas bondades de la cannabis y no solamente, hablando específicamente, hablando de la parte de la demonización. Bien, pues no me resta más que decirles muchas gracias a ambos, obviamente. Yo sé que podemos seguir platicando de esto, pero lamentablemente ya se agotó el tiempo de aquí del programa. Si usted tiene alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que desee realizar, puede acudir a nuestras redes sociales. Nos encuentra en puente.deopinión@gmail.com y en Twitter y en Facebook nos encuentra como Puente Opinión o Opinión Puente. También quisiera comentarles aquí que la maestra fue galardonada como una National Truman Scholar y una Public Service Fellow, que Service Fellow supongo que es que a pesar de que ser servicio público, pues siempre está al pendiente de su ciudad, ¿no? Como tal, de los aspectos de la ciudad. Y obviamente el doctor, por su reputación le precede como tal. Bien, pues no me resta más que, insisto, agradecerles, agradecer a ustedes televidentes que han sintonizado un programa más de Puente de Opinión, exhortándolos a que nos sigan en Puente de Opinión a lo largo de todas las transmisiones que se van dando en este gran canal que es Vibra TV. Y pues bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias.